En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto. Porque todo lo que sucede en nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Tenemos como invitada a la licenciada Carla Saldaña Rodríguez. Ella es licenciada en medicina y es la directora de una empresa que da servicios de enfermería, entre otros servicios de la salud. Bienvenida, licenciada Carla. ¿Qué nos puedes comentar de los servicios que presta tu empresa, pues, para ayudar a gente que necesita servicios de enfermería? Muchísimas gracias por la invitación, licenciado. Pues bueno, soy la directora de Cuidado Integral Monterrey. ¿Quién es Cuidado Integral Monterrey? Es una empresa que se encarga de dar atención domiciliaria y de toda persona que requiere el servicio. Actualmente nosotros contamos con un equipo, más de 90 enfermeros en toda el área metropolitana. Cuidado Integral, como lo dice su nombre, es integral. Es un conjunto y un equipo de trabajo de terapeutas, fisioterapeutas. Trabajamos en todo el tema cognitivo, prácticamente junto de la mano del enfermero, en atención en el domicilio. En atención a domicilio. Es decir, quien requiere una enfermera o enfermero acude con ustedes y ustedes envían a alguien que prácticamente va a vivir en esa casa. Prácticamente nosotros, como especialistas en el área de enfermería, siempre realizamos una valoración inicial. ¿Por qué realizamos una valoración inicial? Porque observamos y registramos el cambio clínico del paciente y, sobre todo, vemos si hay un deterioro cognitivo o hay algún cuidado especial o un cuidado paliativo. Por eso todo es sujeto a una valoración. Después iniciamos, después de la entrevista, después de la valoración, pues damos la atención en casa. Ya. Sí, conocer al paciente primero. Antes de ingresar al domicilio, para conocer un poquito más de la historia clínica del paciente. Cierto. ¿Y en qué consisten, cómo explicaríamos los servicios o lo que haría una enfermera o enfermero con un paciente, vamos a suponer en casa, que necesita atención, porque pues, los familiares no necesariamente siempre pueden o están capacitados para atender a la persona, ¿verdad? Prácticamente llegar a la vida adulta es prácticamente vuelves a ser niño, ¿no? Cuidado Integral Monterrey, una de las cosas importantes que realizamos en casa es cuidar todo el confort del paciente, todo el entorno, desde alimentación, registrar el cambio clínico del paciente, observar prácticamente si hay otro deterioro cognitivo en el paciente. ¿Cuáles son los beneficios de tener una enfermera en casa? Pues prácticamente que el enfermero o el cuidador le ayuda al paciente y ahora sí que al familiar que lleve una vida un poquito más de calidad. Cierto. Dependiendo de la patología del paciente. Claro. Y puede ser desde un bebé hasta un adulto mayor, por supuesto. No hay una edad específica. No hay una edad. No hay una edad específica y, sobre todo, nosotros tenemos mucho paciente geriátrico porque prácticamente es quien requiere más el servicio, pero damos la atención desde recién nacidos hasta una vida geriátrica. Lo que menos quisiera la gente, pienso yo, es depender de quitarle la autonomía. Sí, depender de una tercera persona, ¿verdad? ¿Habría algunas recomendaciones que pudiéramos citar ahora bueno, pues cuidemos esto, cuidemos aquello, para siempre ser independientes? O sea, levantarnos nosotros
temprano Claro. y... Pues una de las cosas importantes aquí en nuestra vida como recomendación es llevar una vida saludable, ejercicios, estimulación cognitiva. Prácticamente ahorita en la actualidad hay más temas de ansiedad, más deterioro cognitivo, porque ahorita en la actualidad la vida es un poquito más acelerada. ¿Qué pasa? Que ahorita, ahora sí que la población, se dice que hay más adultos geriátricos. Los pacientes geriátricos ya no quieren realizar terapia física, ya no quieren ni siquiera ir a caminar al parque, ya prácticamente ellos, pues también hay que evaluar porque también empiezan un tipo de depresión. Entonces ya no lo quieren hacer. Como recomendación es practicar algún deporte, leer un poquito. La lectura nos ayuda mucho para la demencia senil, para estar activos, para activar el cerebro, ¿verdad? Es como recomendación llevar una alimentación sana. Eso nos ayuda mucho. Ya. Citaste ahora la depresión. ¿Cómo la familia se puede dar cuenta que su abuelo o qué sé yo, un señor ya adulto mayor, está con depresión, tiene depresión? ¿Cómo pudiéramos conocer eso? Qué buena pregunta me hace el licenciado Saúl. Prácticamente la depresión es muy silenciosa. Sí. Por ahí nuestros expertos, nuestros terapeutas, fisioterapeutas, en el ramo de la psicología, nos dice en sus valoraciones que hay pérdida de apetito, interés por no bañarse, pierden el interés incluso para hablar con un familiar. Prácticamente su rendimiento físico va hacia abajo. Pues uno de los factores más importantes, inapetentes. Es cuando empieza algún tema de ansiedad. Pudiéramos decir, el paciente hace días lo vi muy contento, motivado incluso para ir a hacer sus actividades físicas, ahora ya no hay nada que los motive. Y prácticamente es un factor de riesgo o un factor que nos está diciendo es principios de algún tema de ansiedad o depresión. Ya. ¿Cómo cuidado integral te puede ayudar? Pues sobre una valoración ya psicológica. Ahí ya una de las partes más importantes es que el mismo paciente acepte la ayuda. Cuando están renuentes es muy difícil trabajar con este tipo de pacientes. Ya. Hay que hacer labor de convencimiento. Hay que hacer labor de convencimiento. Ya. Nosotros, cuando estamos o cuando éramos jóvenes, jamás, o al menos yo, pues no pensamos en la vejez, no pensamos en Claro, que podamos no. necesitar ayuda de una tercera persona, pero pues luego se llega a presentar. Claro. Y algo que luego descuida la gente es el aseo personal. ¿Qué hacen ustedes para apoyar a una persona que no puede ya bañarse, que no puede cuidarse, que no pueda rasurarse o simplemente cepillarse los dientes? Claro, una de las cosas más importantes, el tener un enfermero en casa o enfermera, es la motivación que tú le transmites a tu paciente. A ver, vamos a bañarnos, el que él esté al pendiente, el que no le estás quitando su autonomía, pero estás en su día a día, que esté más ameno, ¿no? Sí. El enfermero se encarga del cuidado y confort y de la higiene. La importancia de la higiene es muy, muy, muy importante en el adulto mayor. Posiblemente por la edad se le olvide bañarse, pierde el interés por bañarse, pierde olfato, prácticamente no tiene el olfato para decir, pues no, hoy no me bañé, ¿no? Sí. Pero la enfermera sí te ayuda con la motivación. Logramos tener un equipo muy empático y muy dinámico, ¿no? Cierto. Una de las partes que nos caracteriza, ahora sí que nos gusta mucho. Nuestros enfermeros siempre están capacitándose día con día. Normalmente hacemos bien. Capacitaciones una vez al mes y hablamos precisamente de la importancia que tiene que ver la actitud de la enfermera. Si una enfermera va con buenísima actitud,
el paciente va a tener otra actitud. Lo va a motivar para el baño, lo va a motivar para comer, lo va a motivar para muchísimas cosas. Ahora, de cepillarse los dientes, me acuerdo de un conferencista motivador. Él sufrió un accidente en un auto. Vaya, iba por la carretera, Okay. de esas carreteras que tienen diferente nivel, un sentido con el otro, y le cayó un auto sobre su auto. Entonces, ahora sí que lo oprimió demasiado, de tal manera que quedó cuadrapléjico. O sea, lo único que podía mover era sus ojos. Sus ojos, podía parpadear. Y a base de terapia, él recuperó su salud. Ya es un hombre prácticamente casi no tiene problema hoy día, casi. O sea, sí le quedaron secuelas. Pero algo que platicaba él, que es lo que por eso me recordó ahora, es que cepillarle los dientes. Él estaba tendido en una cama 24 horas del día, 365 días del año, por 3, 4 años, cepillarle los dientes. O sea, ¿quién le cepillaba los dientes? ¿Cómo? O sea que él estaba consciente, claro, mas no podía hacer eso. Perdió movilidad. Entonces, vaya, quiero resaltar la habilidad que debe tener un enfermero o una enfermera para hacer ese tipo de aseos en las personas, ¿verdad? Claro. Sí, digo, llega un punto que los mismos enfermeros se entregan tanto con el paciente, se involucran tanto, que prácticamente ya no lo hacen por trabajo, ya lo hacen porque estiman al paciente. Sí, si ves un paciente postrado en cama y sabes que pues tampoco ya no puede hacerse ningún tipo de aseo, pues el enfermero ahí como que motiva, apoya, eso ayuda mucho a un paciente. ¿Me explico? Sí, claro. Sí debe ser complicado. Recuerdo esa anécdota y que el Señor lo platica y ahora nos motiva a que nos cuidemos. Vaya, esa es parte de su charla, que nos cuidemos, porque él, sin deberla ni temerla, perdió todo. Sí, de la noche a la mañana te puede cambiar la vida y prácticamente no sabes cuándo vais a depender de un enfermero o un cuidador. Algunos consejos que nos pudieras dar de cómo tratar a las personas mayores. Una de las cosas bien importantes del adulto mayor a lo largo de estos años, en nuestra experiencia, siempre te tienes que poner del lado del adulto mayor. El adulto mayor ocupa muchísimo amor, ocupa mucha paciencia, ocupa la empatía, ocupa no quitarle su autonomía, ocupa sentirse útil. Sí, ¿verdad? Prácticamente todo el mundo dice, el paciente adulto, prácticamente nosotros como familiares, y me incluyo, yo antes a mi abuela, y lo comento porque por mi experiencia, yo por querer ayudarla, pues todo le daba, ¿no? No puedes caminar, bueno, yo te ayudo a caminar. Un consejo que doy grandísimo por experiencia, no le quites su autonomía. Si poco mucho puede caminar, déjalo que camine. Músculo no en movimiento, músculo atrofiado. Sí, ¿verdad? Sí, eso es importante. ¿Algo más que nos pudieras decir para precisamente mantenerlo activo y tener su cerebro en función al máximo? Claro. ¿Qué nos pudieras decir, sobre cómo mantenerlo activo, la importancia de mantenerlo y cómo hacerlo? Prácticamente la importancia, y bueno, es salud mental, el tener a un paciente activo con terapias, ahora sí, ocupacionales, es decir, ponerle una rutina al paciente, bueno, lunes
sopa de letras. Martes vamos a realizar terapias finas. Miércoles vamos a realizar, nosotros tenemos un grupito de abuelos que acuden a las oficinas y se juntan y realmente les damos las terapias finas y terapias ocupacionales. ¿Por qué nos sirve esto? Para tener activo la partecita del cerebro. Sabemos que la demencia senil no tiene cura, pero esto nos puede ayudar a retroceder un poquito. Yo pienso que tener la mente ocupada en los abuelos nos ayuda mucho en disminuir la demencia senil. El sueño suele ser luego importante en este tipo de pacientes, ¿no? Qué buena pregunta. La parte del sueño fisiológico depende de nuestro día a día. Cuando un paciente no logra tener un sueño fisiológico al 100%, llega un punto que marca nuestra funcionalidad todo el día. Fluye mucho en un paciente geriátrico el medicamento, temas de ansiedad como lo habíamos mencionado. Prácticamente un adulto mayor, el sueño es reparador. Si el paciente duerme mínimo 7 horas, máximo 8 horas, que ya sería excelente, pues prácticamente está más motivado a tener terapia física, está más consciente, prácticamente lleva una vida más de calidad. El sueño es reparador, lo vuelvo a repetir. Cierto. Y va a estar más activo, ¿verdad? También más va a activo, facilitar. sí, porque si no duermen en 6 horas prácticamente en la noche y en el día lo pones a hacer una actividad, prácticamente el paciente se está durmiendo y no lo disfruta. ¿Por qué? Porque quiere conciliar el sueño fisiológico en el día. Ahí por ahí también hay temas de trastorno de sueño. Sí, ¿verdad? Que también se les puede invertir. Ajá, entonces ahí hay un tema que también los médicos lo evalúan. A lo mejor temas de medicamentos que también tienen por eso ese trastorno de sueño, pero opino yo que el sueño fisiológico es importantísimo en el día a día. Ya. Y bien, también, pues sí, darle ejercicios para expresarse, para que conviva, ¿verdad? También debe ser muy motivador. Claro, eso define mucho del enfermero, cómo motiva a su paciente en casa, involucrarlo en las actividades de la familia. Aquí es muy importante que el paciente, que lo excluyas en todo momento. Prácticamente, digo, eso lo platico así como también experiencia personal. Los abuelos llegan a un punto que ya no pueden ni siquiera levantar la mano para comer. Y no es que no estén motivados, sino es que no tengan hambre. Ya no tienen ahora sí la movilidad para poderse alimentar solos. No excluirlos del comedor, de sus áreas, de las fiestas, porque a lo mejor ya no lo puede hacer. Tan importante es que la enfermera esté al lado y pueda apoyar y se involucre en las actividades, tanto como alimentación. Ya habíamos mencionado una dieta, la dieta que pudiera tener una persona, porque luego, por ejemplo, hay deficiencia en algunas vitaminas que no le prestamos mucha atención. ¿Ahí qué recomendarías? Prácticamente en el adulto mayor la importancia, los alimentos alto en fibra, porque el paciente geriátrico no tiene tanta movilidad. Cuando un paciente no tiene tanta movilidad, pues el intestino está un poquito más perezoso. Vitamina C, vitamina D, la vitamina E. Prácticamente hay algunos nutrientes que los abuelos los pueden atraer sobre el alimento. El hierro es muy importante, ya que hay mucha pérdida de hierro en los pacientes geriátricos. ¿Qué le daríamos para que tenga buena cantidad de hierro? Lentejas, caldito de frijoles. Hay un plato del buen comer. Yo les digo a algunos de mis pacientes, prácticamente a la enfermera le digo, bueno, tenemos un plato del buen comer y de ahí vemos y evaluamos qué podemos darle, haciendo una dieta balanceada en el día a día. Hay muchos pacientes que son diabéticos y hay ciertos alimentos que no pueden comer. Cierto. Aquí la importancia de tener un cuidador, un enfermero, es que también, inclusive, aparte de registrar el cambio clínico, evalúa mucho la alimentación. Cierto. Pero siempre nos basamos alta en fibra para que le ayude un poquito más intestinalmente. Ya.
personas se encierran y están en una habitación, pero sería importante sacarlas al jardín, al parque. Qué buena pregunta. Es recomendable, sí. Anteriormente nos ha tocado muchos casos que los mismos pacientes están en cama, en silla de ruedas y no quieren salir de su área de confort. ¿Por qué? Porque se acostumbran a su rutina. Nos ha tocado pacientes que duran años sin salir de su recámara, porque como lo vuelvo a mencionar, traen temas de depresión, temas de ansiedad, algún otro trastorno, pero a la hora que lo saca la enfermera a un parque ya está viendo otro panorama, poco a poquito. Esa es la función de cuidado integral. No quitarles un poquito de su área de confort. Se conecta con la naturaleza. Se conecta con la naturaleza, su día a día es diferente, lo quita de su área de confort, como lo vuelvo a repetir, pero prácticamente, ojo, el familiar y el paciente, tú puedes motivar a tu familiar de que vamos al parque, mire, le va a funcionar para esto, vamos a ver cómo está el día. Prácticamente le hacen más caso a la enfermera que a un familiar. Como que con el familiar como que se enojan, ¿no? Se molestan. Pero ya con una enfermera como que, bueno, vamos al parque y ya lo hacen como que rutinario. Y eso es muy bueno porque prácticamente lo sacas de su confort. Cierto. Sí, pero también con el familiar o con los familiares en general, que haya esa comunicación efectiva. Que fluya ahí, ¿verdad? Ese debe ser muy importante. También debe motivarlo, quiero pensar. Claro. La función en la enfermera, prácticamente la enfermera en casa, no nada más es que, bueno, pues estoy aquí y a la orden, ¿no? Prácticamente es cuidar la área social, la área física, la área de administración de medicamentos y algunas otras áreas. Bien. Yo he escuchado por ahí que debemos autocuidar nuestra salud, pero luego parece que nos olvidamos, ¿no? Claro. De eso. Sí, o sea, sí, agarramos una rutina y no cuidamos mucho. Ni quién te saque esa rutina, rutina, ¿no? Si analizáramos todo lo que hacemos en el día, a lo mejor habría muchas tachitas, ¿no? Sí, ¿Qué claro. nos recomendarías para eso, para tener autocuidar nuestra salud? Pues prácticamente yo recomiendo 3 cosas. Cuidar la salud mental, que es la más importante. Teniendo salud mental, tienes todo. ¿Cómo lo haríamos ahí, por ejemplo? Prácticamente la salud mental es enfocarnos en nosotros, ¿verdad? Que no importe lo que está alrededor, que ya sabemos que no podemos, ahora sí que solucionar todos los problemas, ¿no? Enfocarnos. Primero tú tienes que estar bien para poderlo expresarlo. Eso se ve en salud. Yo les digo a mis clientes y a los familiares, prácticamente hago mucho énfasis en el adulto mayor porque la mayoría de nuestros clientes es adulto mayor. Sí. El que un paciente haga ejercicio, lo motives, eso ayuda mucho. Va de la paz de la salud mental, el ejercicio, la alimentación. Teniendo esas 3 cosas, tienes todo. Prácticamente ahorita, teniendo salud, ya eres millonario. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y luego uno no lo sabe, ¿no? Y no se han dado cuenta, pero es lo mejor. Cierto. ¿Qué nos puedes comentar precisamente en cómo conocer nuestro envejecimiento? O sea, porque pues desde que nacemos pues empezamos a hacernos viejos. Claro. Prácticamente. ¿Cómo estar conscientes nosotros de cuidar ese envejecimiento? ¿Qué nos recomendarías? Una vez me dijo un abuelo, lo voy a platicar, y le digo, ¿cómo ha sido su proceso? Él llegó a 104 años, nosotros lo cuidamos desde que tenía 89 años. Y yo le decía, es que yo no lo veo envejecer a usted. Y me dice, es que el corazón no envejece. Prácticamente es la actitud que tú tengas. Y nos comentaba, nos decía, ¿por qué definen que el adulto mayor es arriba de 65 años? Tú puedes tener 90 años y prácticamente no puedes hacer conciencia de noción del tiempo.
Y eso funciona más a que estés diciendo, ya pues ya estoy más grande, ya van a pasar los años. Y yo también pienso eso. O sea, pienso que prácticamente ahorita en la actualidad puedes hacer conciencia, pero disfruta el momento. No puedes decir ya tengo 70, ya soy viejo, porque prácticamente todavía soy funcional. Cierto. Y eso como que te ayuda, les ayuda a los pacientes a no creer que ya estás viejo. La palabra viejez es fuerte para ellos. Ahora poco vi en un video donde estaban terminando de correr un maratón. Estaban transmitían la carrera de un maratón, pero de gentes adultas mayores. Sí, es decir, de 100 años, inclusive de 90 y inclusive de 100 años, y estaban terminando, no hacían tiempos que hace un maratonista profesional, pero terminaron un maratón, y un maratón son 42 y el fracción vínculo de kilómetros. de Alzheimer, el año pasado convocó una carrera muy bonita y fue en un lugar muy padre, y ponían anuncios. Es más importante envejecer con calidad de vida que envejecer sin correr. Estuvo muy padre, y yo también opino lo mismo, o sea, motivados a los 100 años, ¿quién va a creer que va a ser un maratón? Sí, claro que en esa carrera habían paramédicos donde pasaba cualquier incidencia, pero todos los abuelos disfrutando el momento de algo que no creían que fuera a pasar, un maratón a esa edad. Y estuvo muy padre. Eso fue el año pasado, que lo hacen cada año, el vínculo de Alzheimer. Y está muy padre. Bien, estamos por agotar el tiempo. Luego los adultos mayores tienden a ser impacientes cuando generalmente pensaríamos que son tercos. Sí. ¿Cómo podríamos ayudarle o qué nos podría recomendar para quitarle esa impaciencia y darle una serenidad y que viva su día más tranquilo, claro, un adulto mayor? Yo pienso que prácticamente hablo mucho de la empatía. Ponernos en el lugar de otros, eso nos ayuda mucho, y eso lo menciono en el adulto mayor. Tú como enfermero, tú como cuidador, tienes que ser muy empático para poder llevar el día a día. Si no hay empatía, no puedes ponerte en el lugar de él, ¿no? Sabemos que los pacientes geriátricos, esos cambios de humor prácticamente es normal por algunos trastornos que tengan desde años, no nada más de... Todos estos trastornos fluyen mucho en la vida desde la niñez. Prácticamente ahorita, ya cuando llegan a una edad adulta, es cuando más sacan lo que traen. Pero prácticamente son cambios de humor, no tanto por la edad, sino cómo llevaron anteriormente su pasado. Pero parte importante, que los enfermeros son bien empáticos. Sí. ¿Qué le puedo hablar yo de mi equipo de trabajo? Cierto. Hacer que el día sea... más ameno. Que sea ameno, ¿verdad? Sí. Claro. Bien, pues hay mucho por qué hablar, de qué hablar, de los cuidados que se deben tener con los enfermos o con los adultos mayores que están con algunos problemas. Para terminar, quisieras pues darnos algunos consejos, cómo llegar, por ejemplo, cómo llegar a viejos muy sanos y muy activos. Yo pienso que cómo llegar a una vida saludable, ahorita lo mencioné, pues prácticamente ejercicio, una buena alimentación, salud mental, eso es muy importante. En cuidado integral trabajamos esos 3 tipos de... Más bien, esos 3 tipos, ¿cómo lo menciono? En cuidado integral mencionamos 3 veces esto. Todos los días en nuestros grupos de WhatsApp. ¿Cómo está el paciente físicamente? ¿Cómo está mentalmente? ¿Cómo está anémicamente? Porque eso nos va a ayudar mucho. Y ahorita prácticamente yo como consejo,
yo lo puedo decir que para llegar a viejo no se necesita no se necesita tener mucho, simplemente hacer lo que te gusta hacer. Hacer lo que te gusta hacer. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, licenciada Carla Saldaña, gracias por acompañarnos. Esperamos que en otra oportunidad hablemos más sobre el tema del cuidado, de los servicios que ustedes prestan y que luego llegamos a necesitar. Claro. Amigos, gracias por su atención. Seguiremos informando y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta Gracias. pronto. Gracias.